Bendiciones para sus vidas, que el Señor les bendiga grandemente. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 4, en el verso 4, y le era necesario pasar por Samaria. El Señor siempre se le hace necesario pasar por donde hay necesidad de su palabra. Él conoce cada rincón y cada lugar. El Señor no solamente iba a las ciudades, sino que también iba a las aldeas, tal vez a los lugares olvidados. Pero dice que el Señor, para él era necesario pasar por Samaria. Y el Señor se le hace necesario pasar por la vida de cada uno de nosotros. Dice la palabra, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob había adquirido para su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Yahshua, agotado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Cuando se predica el Evangelio, cuando se predica la palabra de Dios, hay agotamiento muchas veces. Pero ese agotamiento es físico. Hay un agotamiento, un cansancio natural del cuerpo, porque estamos en este mundo. Y a muchos siervos que puedan escuchar este mensaje, muchas veces a ellos les ha tocado caminar con zapatos apretados, les ha tocado caminar largas distancias, pero su trabajo nunca será en vano. Dios siempre ve el esfuerzo, Dios siempre ve la disposición para llegar a ese sitio, dejar muchas veces el hogar, la casa, las necesidades del hogar para atender a otros, para ir dispuestos en su alma, en su corazón, porque hay algo que está dentro de ellos que les impulsa a ir con gozo, con alegría y predicar la palabra. Y qué más gozo es cuando se llega a esos lugares y hay gente ya dispuesta para recibirla. Y verdaderamente la recompensa que Dios da es muy grande. Dice la palabra de Dios que el Señor caminaba por las aldeas, caminaba por muchos lugares, caminaba largas distancias predicando la palabra del Señor. Y dice que en un momento dado Él se cansó físicamente, pero estando en ese lugar, estando en reposo en ese lugar, era la hora sexta, la hora del mediodía. Dice que vino una mujer de Samaria a sacar agua y Yahshua le dijo, dame de beber. Y se entiende cuando se mira el suceso, el acontecimiento. Había mujeres que salían a recoger agua en horas de la tarde, a las 3 de la tarde, cuando el sol había declinado un poco. Pero a las 12 del día se entiende que por la historia, que eran muchas las prostitutas que salían a esa hora a encontrarse con los hombres, los trabajadores del campo, que iban a buscar agua en los pozos. Otros iban a las ciudades cerca a tomar alimentos y volver a sus trabajos. Entonces dice la palabra de Dios que aquí había una mujer de Samaria que le dijo el Señor a esta mujer, a esta habitante de ese lugar, dame de beber. Y sus discípulos dice que habían ido a comprar alimentos. La mujer samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Recuerde que en el pasado el reino de Israel se partió en dos después del reinado de Salomón. Y Israel quedó como su capital Samaria, y Judá quedó con su capital Jerusalén. Pero dice la palabra de Dios que en ese entonces se empezó a adorar en Samaria, donde reinaba el rey Acab, de acuerdo a la manera de ellos, de acuerdo a su pensamiento y no de acuerdo al pensamiento ni a la palabra de Dios. Y así sucedió después con Judá, con Jerusalén. Entonces dice la palabra del Señor que él viniendo
a los samaritanos viniendo a esta ciudad, esta mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no hablamos, no nos tratamos entre sí. Respondiendo Yahshua, le dijo, si conocieras la provisión, el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Hay cosas que Dios nos pide. A veces la persona piensa que Dios le habla en la mente para pedir algo, pero para eso está la palabra de Dios. Hay cosas que Dios nos está pidiendo constantemente que hagamos. Su palabra nos habla de cosas que nos pide que hagamos, pero siempre estamos nosotros mirando lo material. Él nos está hablando del reino, nos está hablando de lo espiritual, de cómo lo espiritual rompe las cosas materiales que están atadas en nuestras vidas, y nosotros pensando en lo material para dar, no entendemos que eso material que damos rompe las fortalezas espirituales que no nos permiten recibir el agua de vida eterna, la bendición de Dios constantemente para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que esta mujer le dijo, Señor, has venido aquí a este lugar, has venido a esta fuente de agua, a este pozo, y no tienes con qué sacarla. Eso es lo que ella le está diciendo. El pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua de vida? Y eso nos habla que nosotros no debemos, o esta mujer estaba mirando lo natural, estaba mirando lo físico. ¿Cómo Dios podrá a mí darme algo? ¿Cómo Dios podrá a mí darme respuesta en esta situación? ¿Cómo el Señor podrá obrar en esta situación tan difícil? Tengo sed, hay calor, está el calor del día, y Dios me está pidiendo algo a mí que para mí es difícil dar en este momento, porque hay que lanzar el jarro, lanzar el balde y esperar que sumerja, y con este calor subirlo, esforzarme, sacar esa jarra llena de agua, y estando en mis manos yo quisiera beberla, no entregártela a ti. ¿Por qué debo de entregarte a ti el agua que estoy sacando de lo más profundo de este pozo? ¿Por qué debo de entregarte a ti esa agua que con ella puedo calmar mi sed? Y a veces somos así con el Señor. A veces Dios nos pide cosas y somos egoístas, somos tal vez muy pensativos en lo que tenemos en nuestra mano, y no entendemos que en Dios están todas las cosas y toda la provisión viene del Dios Altísimo. Pero Dios siempre nos pide algo para romper esquemas, para romper fortalezas en nuestra mente, que al romperlas en obediencia traen bendición verdaderamente para nuestras vidas. Ella le dice, Señor, ¿cómo tú me pides a mí agua? ¿Cómo tú dices que me vas a dar agua si no tienes ni siquiera una jarra, un balde para sacar agua? ¿De dónde tú me vas a dar agua? Pero dice la palabra de Dios que el Señor le dice, dame de beber. Él insiste, dame de beber. Y ella le pregunta, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? O sea, ¿acaso tú eres mayor que Jacob para yo tener que honrarte dándote agua a ti? ¿Quién eres tú? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados, y ahora nosotros? Respondiendo Yahshua le dijo, cualquiera que bebe de esta agua natural, cualquiera que bebe el agua del mundo, volverá a tener sed. Y así sucede con las vidas. ¿Somos saciados de qué? ¿Estamos saciados de qué? A veces Dios pide algo para desarraigar nuestro corazón de Él, pero el corazón es necio. ¿Quién eres tú? ¿Quién es este para yo hacerlo? ¿Por qué debo de hacerlo? Porque nunca se mira la palabra.
siempre están nuestros pensamientos, siempre está nuestra razón. Muchas veces se razona lo espiritual estando en la carne, y de esa manera no funciona, porque se sigue igual, se sigue de la misma manera, sin poder dar el fruto que Dios espera. Dice la palabra de Dios que ella le recriminó, o le preguntó más bien: ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Respondiendo Yahshua le dijo: cualquiera que bebe de esta agua volverá a tener sed. Eso mismo le dijo a las multitudes que iban detrás de él por el pan: cualquiera que come de este pan volverá a tener hambre. El pan que yo les doy no es el mismo pan que les dio Moisés. Ese pan fue para sostenerlos en la tierra, en el desierto, pero el pan que yo les doy es para vida eterna. Y a veces no entendemos que debemos de comer el pan, no entendemos que debemos de tomar y beber el agua de vida eterna, pero a veces esa agua requiere de nuestro esfuerzo, muchas veces requiere de despojarnos de muchas cosas que adoramos, de muchas cosas que materialmente no nos hemos despojado. El corazón sigue duro en muchos hombres y mujeres que dicen conocer del Señor. El Señor les dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua viva que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, en cada persona que se permita acercarse, que se permita tomarla verdaderamente. Dice que será en esa persona una fuente de agua viva que brota abundantemente para vida eterna, para vida por siempre. Dios quiere que nosotros entendamos, comprendamos que este mundo es perecedero, que de este mundo no nos llevaremos absolutamente nada, que nosotros debemos de hacer riquezas celestiales, que nosotros debemos de ayudar no solamente al prójimo, no solamente a la obra, sino aún a nosotros mismos, acercándonos a Dios como Él lo pide. A veces somos desamorosos con la obra, a veces somos desamorosos con el prójimo, porque siempre estamos razonando, siempre estamos pensando en qué me beneficio yo, qué beneficio me trae para mí el que yo dé esto o estire mi mano para esto. El Señor dice que ninguna obra que nosotros hagamos en esta tierra para Él será en vano, que ningún servicio que nosotros hagamos para Él será de balde. Dios nunca tiene deuda con nadie. El Señor nunca permitirá que nadie que haga algo para Él y en Él no deje de tener su buena recompensa. Dice la palabra de Dios que la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed y no tenga que venir aquí a sacarla, no tenga que esforzarme de esta manera, venir muchas veces a escondidas, tal vez, escondidas de la gente, porque yo no soy una mujer digna, escondidas de la multitud de aquellos que me critican, escondidos porque tengo vergüenza propia. He hecho cosas que no son dignas y he dañado mi testimonio. Pero el Señor dice en su palabra: lleva tu vergüenza. No te preocupes, llévala, que eso te va a servir para fortalecerse, para cambiar. Porque Él es el que restaura, Él es el que cambia las cosas. El Señor es el que transforma los corazones. Preocúpate por acercarte al Señor. Preocúpate verdaderamente, deja de estar pensando que estás bien con el Señor a toda hora. No hay oración, no hay una búsqueda real del Señor. La oración mengua cada día. La oración del creyente hoy en día es muy corta, cada vez es más corta, cada vez está buscando cómo saciar su necesidad física, las cosas materiales, pero no se ha despojado en su corazón de las cosas materiales para amar verdaderamente a Dios. Es en la oración, es en la intimidad donde Dios te muestra que las cosas materiales no son verdaderamente necesarias,
no son verdaderamente importantes, sino el conocer, el amar, el poder de estar en esa presencia. En esa presencia es donde Dios es Él el que muestra que las cosas materiales, que las cosas físicas no son importantes en realidad, que todas esas cosas que necesitamos vienen porque Él las da, pero que nuestro corazón no las ame como la amamos muchas veces, en desespero. Hay gente que en este tiempo, cuando recibe dinero, cualquier cosa compran solamente por un impulso humano, carnal, lejos de Dios, para saciar algo que verdaderamente no es necesario, para calmar una necesidad de compra, para satisfacer su carne, cuando hay muchas otras soluciones, tal vez digo yo, hasta más económicas, ¿cierto? Pero el hombre siempre está mirando lo material. El ser humano siempre escucha la palabra, pero muchas veces no se permite que la palabra lo transforme, no permite que la palabra lo cambie. Dice la palabra del Señor que le dijo la mujer: dame de esa agua para que yo no tenga sed y no tenga que venir aquí a sacar esa agua. Hay gente necesitada de Dios, hay gente que necesita del poder de Dios, de la palabra de Dios. Yahshua le dice: ve y llama a tu esposo y ven acá. Y Dios quiere que nosotros no seamos como solitarios en esta vida, ¿cierto? Hay personas que no han formado o no pudieron o no formaron, no formalizaron ciertas cosas de su vida, pero aún así Dios les ayuda, Dios les fortalece. El Señor está ahí para fortalecerles cada día. Pero aquí está hablando de una mujer que no caminaba habiendo conocido la herencia de Jacob, la herencia de José, donde decía ella que se podía adorar a Dios sin tener que ir a ese otro lugar. No tenía en orden su vida. Dice que esta mujer le responde al Señor: no tengo esposo. Pero el Señor, que todo lo ve, todo lo conoce, todo lo sabe, le dice: bien has dicho, no tengo esposo, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no te pertenece. O sea que esta mujer estaba viviendo con un hombre que era casado, no le pertenecía a esa mujer. Y ella dice: esto que has dicho es muy cierto. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Y a veces cuando Dios descubre el pecado, Dios descubre la iniquidad, empezamos a reflexionar sobre nuestra propia vida. No reflexionamos de otra forma sino hasta que alguien descubre, en este caso el Señor, el pecado. Pero recuerde que Él es la palabra. Yahshua es la palabra viviente. Y dice la palabra de Dios que cuando el sacerdote iba a ofrecer el sacrificio, él pasaba por el espejo donde estaba, antes de entrar al sacrificio. Y ese espejo lo que iba a hacer era mostrarle a esa persona cómo estaba su cuerpo, su vestidura físicamente, para poder entrar y hacer el sacrificio correctamente. Y aquí Yahshua, que es la palabra, descubre en ella todo lo impuro, pero Dios lo descubre para restaurar. Dios siempre nos muestra a través de su palabra nuestra falta, nuestro pecado, para restaurar, para levantar, no para dejarnos abandonados, sino para levantarnos. Dice la palabra de Dios que la mujer le contesta: tú eres como profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Yahshua le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre.
Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que conocemos, lo que sabemos, porque para adorar a Dios hay que conocerlo. No se puede adorar a Dios sin conocerle. Hay gente que lleva muchos años en una iglesia y no sabe cómo se debe adorar a Dios. No sabe qué es una vida de adoración. No sabe qué es una vida realmente de despojo ante el Señor, al que todo lo puede, al que todo puede cambiarlo. No lo saben. Llevan años, llevan mucho tiempo, pero sus vidas siguen en lo mismo, en el mismo pensamiento, en el mismo chisme, en la misma crítica. Critican al pastor, critican las alabanzas, critican el culto, critican todas las cosas, y ellos piensan, tienen en su mente que si se hiciera conforme al pensamiento de ellos sería algo diferente, cuando ellos no entienden que la visión y el propósito en una obra Dios la pone en la mente del pastor, la pone en la mente de ese hombre que clama, que ora, que busca al Señor y pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Qué quieres, Señor, que se haga, que se obre hoy en mi vida? ¿Cómo quieres, Señor, que sea la reunión hoy? Pero siempre el hombre carnal está mirando, no está ayudando, sino que está criticando para dañar. Cuando Dios quiere que haya una unidad de esposo de la iglesia con Él, con el esposo, para sacar adelante su obra, para que su palabra crezca, para que su palabra llegue a los corazones de muchas personas que hoy en estos tiempos tienen sed como esta mujer samaritana, pero como no hay una fuente de agua en el corazón de muchos creyentes, no pueden dar de beber de esa agua de vida eterna. Dice la palabra que el Señor le dice que no sabía, que ellos no sabían lo que adoraban, porque nosotros adoramos cuando entendemos que la salvación viene de Dios y comprendemos todas sus palabras, todo lo que Él nos habla en ella para que le conozcamos y le adoremos. Entendemos cuál es la correcta adoración. Dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el sentir correcto de la Ruaj, del Espíritu, según la palabra, según la Torá, según la palabra, según los mandamientos. Para poder adorar a Dios hay que conocer la palabra. Para poder adorar a Dios correctamente hay que entender por el Espíritu de Dios cómo debemos acercarnos a Él, ¿cierto? Él dice que Él no rechaza a alguien que viene humildemente, humillado delante del Señor. ¿Quién podrá adorar a Dios sino el limpio de manos y de corazón puro, el que no eleva su alma a la vanidad de este mundo? Entonces dice: porque también el Padre tales adoradores busca que le sirvan, porque la adoración es un servicio, que no todos lo quieren, que muchos desprecian. Dice: Dios es espíritu, Dios es ruaj, y los que le sirven en el espíritu, en la ruaj, debe ser de acuerdo a la verdad de su palabra. Los que sirven a Dios en espíritu, los que adoran en espíritu, debe ser de acuerdo a la palabra. Así es necesario que le adoren, así es necesario que le sirvan. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mashiach. Cuando Él venga nos aclarará y declarará todas las cosas. Hay gente que le hablan de Dios y Dios está hablando al corazón, pero en su corazón sienten rechazo. Hay cristianos que, por más que se les hable de la palabra de Dios, ellos en su corazón rechazan el buen consejo, rechazan la buena palabra que Dios quiere que obren en ella para que haya una transformación. Dice que Él le responde: Yahshua le dijo: yo soy el que habla contigo, es el Mesías que ustedes están esperando. El que habla contigo. Dice que en esto vinieron sus discípulos y se sorprendieron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo nada, ni qué preguntas, ni qué hablas con esta mujer. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo
a los hombres, ¿cierto? Ella tenía más relación con los hombres que con las mujeres por su condición, pero aún así Dios levanta al pobre, Dios levanta al humilde, Dios levanta al que se dispone. Dice que esta mujer comenzó a decir: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Mashiach? Entonces salieron de la ciudad esos hombres y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come, Rabí, come. Él les dijo: yo tengo un alimento que comer, del cual ustedes no saben nada. Hay gente que camina, hay gente que lleva años en la iglesia, hay gente que lleva tiempo oyendo la palabra, hay gente que se reúne con uno, pero no conocen nada del Espíritu, no saben lo que es, no quieren entender que es humillarse, vivir en humillación delante de Dios. Siempre están para criticar, siempre están no para ayudar. Su ayuda no va más allá de una ofrenda, su ayuda no va más allá de un diezmo, porque no siempre hay disposición. Creen que eso es el todo del Evangelio, creen que ese es el todo de la palabra. Dice que esta mujer habló a hombres, a esos hombres tal vez con los que muchos se hubiese acostado. Llevaba su vergüenza propia, no se relacionaba tal vez con otras mujeres, porque dice que subía, estaba a la hora sexta sacando agua, a las 12 del día, para que las otras mujeres tal vez no la vieran, no fuese recriminada. Dice que los discípulos aquí, estando con él por mucho tiempo, no entendían qué es comer el verdadero alimento. Y es cierto, porque cuando salieron de la multiplicación de los panes, ellos pensaban que el Señor estaba enojado porque ellos no habían traído pan. Y así es el hombre que es religioso. Está en la obra, no logra entrar en el espíritu dentro de la obra, dentro de la iglesia en adoración a Dios. Sale de ese lugar, pero él sigue en función de lo carnal, sigue en función de sus pensamientos carnales. Cuando hablo de carnales no hablo de sexo, no hablo de cosas de esas, hablo de lo terrenal, de la vida natural de esta tierra. Dice: yo tengo un alimento que comer del cual ustedes no saben nada. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien algo de comer? Y así sucede. Dios hablando de algo hermoso, de algo sublime, pero muchas veces no entra en el corazón del hombre, el corazón del creyente. Por más que el pastor se esfuerce, no lo logrará. No porque no sea, porque diga: no, es que no es en sus fuerzas, pastor, es en el Espíritu. No. Es por la disposición de ese hombre. Escucha la palabra, pero su corazón está tan mala su tierra que la palabra es robada, que la palabra es quitada, que la palabra no puede echar raíces, que la palabra como semilla crece, pero sus cizañas en el corazón no le permiten dar el verdadero fruto. Yahshua le dice: mi alimento es obedecer la palabra, la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es la voluntad de Dios. Mucha gente se pregunta: ¿y cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Esa es la voluntad de Dios, la santificación. Y la santificación viene por el oír, y el oír por la palabra. A eso se le llama fe. La fe es obediencia a la palabra de Dios. ¿No dicen ustedes: aún falta 4 meses para que llegue la siega? O sea, el Señor está mirando la siega de los frutos naturales, en los tiempos de las cosechas, en otoño o en la primavera. Pero Él ahora les habla de lo espiritual, de lo que muchos profetas hicieron en el pasado y se esforzaron llevando el mensaje. El último Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento, el que tuvo la dicha de predicar y ver del hombre que estaba profetizando. Él le dice: alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario. O sea, el Señor está diciendo: ustedes vienen a recoger
la siega. Ustedes ya están listos para recoger la siega de lo que muchos hombres predicaron en el pasado y que murieron predicando la palabra. Ustedes ahora la reciben, sus manos están listas para recibir esa siega, y aún ustedes como ellos reciben salario de parte de Dios. Dice: y el que recibe salario y recoge fruto para vida por siempre, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. No hay por qué tener envidia, no hay por qué ser envidioso de otros que se esforzaron predicando la palabra, y vienen otros y solamente recogen aquella cosecha de multitudes de almas. El Señor dice que la recompensa será igual para el primero como para el segundo. Yo les he enviado a cegar, o sea, debes de gozarte cuando hay cosecha de almas. Yo les he enviado a cegar lo que ustedes no labraron. Otros labraron. ¿Quiénes? Los profetas del pasado, con esfuerzo, con sangre, con sus vidas. Y ustedes han entrado en sus labores. ¿Por qué? Porque ahora vienen a recoger esa cosecha. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Yahshua por la palabra de la mujer. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Hay cosas que van a creer a Dios por la palabra que tú lleves, por la palabra que tú hables a otros. Pero luego mira lo que dice: que no cesaba de testificar diciendo: me dijo todo lo que yo he hecho. Hay testimonios que sirven y funcionan para traer a otras almas a los pies del Señor. Pero déjeme decirte algo: ese no es todo el evangelio. Ese es solamente un testimonio para atraer almas a los pies del Señor, y por eso debes de hablar. La mujer estaba dando testimonio y decía que no cesaba de testificar diciendo: me dijo todo lo que yo he vivido, todo lo que yo he hecho. Pero mira lo que sucede: vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la doctrina, por la enseñanza que él les impartía, por la enseñanza que él les daba. Y es de esa manera que se entra, que se conoce, que se da el reino de Dios, por la palabra. Y dice la palabra de Dios que muchos creyeron más por la enseñanza que les daba, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tus palabras, sino porque nosotros mismos hemos escuchado y sabemos que verdaderamente este es el Mesías, el Salvador del mundo, el Mashiach prometido. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por tus bendiciones, Señor. Que gocemos juntamente, Señor, con los que por mucho tiempo llevaron tu palabra, tu mensaje, con esfuerzo, caminando con sus zapatos apretados muchas veces. Pero que tú, Señor, nunca te olvidas de esos siervos, porque tú eres fiel, Señor. Padre, bendigo a aquellos que llevan tu palabra, Señor, que ponen esfuerzo en sus vidas para alcanzar aquellas almas, Señor. Uno a la vez lo van llevando hacia ti, Señor. Los tiempos que vienen son difíciles, Señor, y tu pueblo sigue durmiendo. Tu pueblo está confiado, Señor. Tu pueblo está dispuesto a que tú caigas como ladrón en la noche. No hay oración, no hay intimidad, no hay transformación en sus corazones. Completamente, no por tu palabra, sino por el corazón, que muchas veces no está dispuesto.
Pero hay otros, Señor, que avanzan rápidamente, que entienden cómo funciona, quieren estar en tu presencia, quieren estar deleitándose, Señor, esforzándote, conociéndote a ti, al único y verdadero Dios. Padre, levanta a tu pueblo, Señor. Padre, trae tu espíritu, tu Ruach HaKodesh, Señor, sobre tu pueblo. Padre, tu palabra dice que tú nos amas a todos con amor eterno, que tú no quieres que ninguno se quede, que ninguno se pierda. Te rogamos, Señor, por los que tienen hambre y sed de tu palabra, aún por nosotros mismos que necesitamos ser alimentados cada día, Señor. Llénanos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a recibir, a tomar ese verdadero alimento y caminar, Señor, conforme a tu verdad, conforme a tu palabra. Bendigo a todos los que nos escuchan, Señor, a todos los que escuchan este mensaje. Bendigo, Señor, a aquellos que se esfuercen, Señor, para que tu obra permanezca. A eso, Señor, bendigo sus vidas, bendigo sus finanzas. Sé tú obrando en ellos con tu poder, Señor. Despierta el espíritu de aquel que está desanimado, aquel que ha perdido la confianza en ti, aquel que se ha dejado abrumar, Señor, por las circunstancias de este mundo, Señor. Trae tu presencia, Señor. Te pedimos tu presencia. Te pedimos tu presencia, Señor. Tu palabra dice que no tenemos muchas veces porque no pedimos. Y pedimos mal, nuestro afán es lo material. Y a eso se refiere cuando dice piden, pero piden mal. O sea, dan importancia es a lo material, a las cosas materiales y no a tu espíritu. Hoy te pido tu espíritu, hoy pido tu presencia, Señor. Que seas tú obrando, Señor, con tu poder. Llénanos de ti, Señor. Oh, Señor, gracias por tu poder, Señor. Renuévanos, Señor. Renuévanos nuestra mente, Señor. Renueva nuestros pensamientos, que sean conforme a tu palabra. Que la bendición del Señor Dios Todopoderoso, que la bendición del Eterno, de la ruaja que es su espíritu, la Ruach HaKodesh, el fuego de su presencia sea en cada uno de vosotros. Que la bendición de Dios toque sus corazones, toque sus almas y llene su espíritu.